la similitud de las democracias latinoamericanas? Es el mismo proceso de ensayos, torpezas, retrocesos, falsos carismas, etcétera, etcétera, y de pronto logros que últimamente hemos visto con alborozo: el triunfo del Lagos en Chile, el triunfo de la Rúa en Argentina. No estoy profetizando sobre su venturoso desenlace, simplemente digo que ya el hecho de que plataformas antineoliberales ganen es excelente. Lo que puede significar el triunfo de Alejandro Toledo frente a la necedad autoritaria, dictatorial de Fujimori también. Yo pienso que lo que vivimos ahora es una emergencia simultánea de un afán democrático y de una creencia muy sólida en la sociedad civil. Lo estamos viviendo en cada uno de los países, y esas son semejanzas que tenemos que calificar de muy positivas. ¿Nos hace falta en México un partido demócrata cristiano? No creo. Ya las experiencias de América Latina han sido suficientes para probar que son tan capaces de corromperse, tan capaces de reprimir y tan capaces de gobernar desaforada y torpemente como el más ateo de los partidos o el más semicreyente. Yo no mezclaría ya la religión con la política. Está probado que es simplemente un desastre. Y Venezuela es un caso claro de lo que ha significado el fracaso de la democracia cristiana en América Latina. ¿Qué tanta influencia norteamericana hay en nuestros países latinoamericanos? Yo siento que a estas alturas es muy parejo el proceso de americanización. La película de Spielberg se estrena simultáneamente en todos los países. Las modas se viven de una manera muy contigua. No veo ya diferencias marcadas en los procesos de americanización, y lo veo incluso en las comunidades indígenas tan integradas ahora a su manera y desde sus posibilidades adquisitivas al proceso. Pero yo ya no siento el proceso de americanización como algo externo a las sociedades latinoamericanas. Después de un siglo de americanización corresponde ya muy orgánicamente a lo que se ha vivido. Y lo que cada país da es la diferencia de mexicanizar la americanización, colombianizar la americanización o peruanizar la americanización. Pero la americanización está en todos porque es el único lenguaje de vida contemporánea que se ha encontrado, y lo ves también en Europa, y lo ves con todas las dificultades monstruosas del caso en África, y lo ves en las 7 hermanas asiáticas, etcétera. ¿Llegará el día en que a los presidentes latinoamericanos se filmen, hagan su película como la hizo el presidente Clinton al despedirse de su presidencia? No pronto, porque el sentido del humor, así sea tan prefabricado como en el caso de Clinton, no se les da. Si hicieran una película muy solemne, con todas las atribuciones de sus investiduras, y contando cada uno, refiriendo cuánto ha engrandecido al país con su ejemplo, y cómo está aguardando tranquilo la gratitud eterna de sus conciudadanos, eso sí sería un éxito cómico formidable. Pero si dependemos de la voluntad de hacer algo irónico o chistoso, o con influencia de programas como Saturday Night Live de los presidentes latinoamericanos, podemos esperar todavía muy buen rato. En cambio, como humor involuntario, si hacen una película donde se declaren patricios, beneméritos, etcétera, puede ser delirante de carcajadas. ¿Cuál ha sido el presidente mexicano con el más auténtico sentido del humor que tú recuerdas? ¿Con más auténtico sentido del humor voluntario? Sí. Bueno, no conocí a don Mariano Paredes Arrillaga, no me acuerdo si se llamaba Mariano. No tuve la oportunidad de saber cuál es el sentido del humor de Luis León de la Barra, pero de los que tenemos noticia, el sentido del humor no se les daba. Recuerda que el presidente Ruiz Cortines, cada que decía lo que entonces se llamaban malas palabras, añadía perdón a investidura, para notar cómo un presidente siempre es solemne, incluso en el lenguaje. Luego se fue dando el humor como una característica de la americanización, pero siempre muy fallida. Cada que intentaban un chiste, todos los que estaban alrededor se ponían a llorar, y entonces, para evitar ese aire de telenovela, se ha pensado en suprimir la capacidad humorística de los presidentes. ¿Y por qué la solemnidad en México? Bueno, en el caso de la política, que ya no se está dando, creo que ya es una característica
en vías de salida, se daba para marcar la diferencia entre el común de los mortales y el presidente. El presidente estaba siempre instalado sobre el pedestal, el presidente era un busto ambulante, y los ciudadanos podían reírse o podían flexibilizarse, pero eso lo hacían porque era nadie. Alguien no podía ser sino solemne. A veces se dice que el arte culto proviene del arte popular, pero a veces más bien parecería que el arte popular deriva del arte culto, que Agustín Lara viene de Amado Nervo. En gran parte el letrista de Agustín Lara, si no fue el propio Lara, desde luego proviene de Nervo, en momentos proviene de poetas románticos como Manuel Acuña o Antonio Plaza, y desde luego tiene ecos de Rubén Darío. Es tu pie diminuto como un alfiletero, es un homenaje a Darío más que a Nervo. Y el hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde, es una mezcla de Darío y Nervo muy afortunada. ¿Cómo se relaciona la cultura de creación artística con la cultura política de nuestros países? Ha habido una muy escasa relación. Tú puedes ver, por ejemplo, el discurso así público es de una pobreza cada vez mayor, porque además se sienten con la obligación de ser tecnócratas, se sienten con la obligación de llevar al lenguaje político la estadística, y como eso no es posible, hablan en un lenguaje cifrado que ellos creen de cifras. No veo que haya presencia de la cultura creativa, más que en momentos muy inspirados que han dependido por lo general de secretarios de Estado y no de presidentes de la República. En el periodo de Álvaro Obregón, José Vasconcelos llevó a cabo una política muy inspirada, muy creativa, de cultura, de difusión musical, literaria, de clásicos, etcétera. Pero son casos excepcionales. En los últimos 50 años, lo creativo no ha estado muy presente. En el caso de México, yo diría que en el caso de todos los países latinoamericanos ha habido la rutina, la burocracia, la idea de que, puesto que son tantos millones los que se deben atender con la imparcialidad de la estadística y punto. No he visto imaginación, y cuando hay imaginación puede ser desastrosa. El caso de Bucaram en Ecuador es un ejemplo muy señalado. Llega con su grupo cantando a la presidencia y se va en medio de una rechifla que es una música de orden distinto. ¿De dónde va a surgir el hombre de Estado? De una sociedad crítica, educada, para nada complaciente con los gestos demagógicos, que no se guíe por el carisma y que no entienda que la publicidad es el lenguaje del poder. De ahí tiene que surgir. Lo que hemos visto ahora es bastante patético en cuanto a pretensiones y realizaciones de estadista. La idea de estadista como alguien que conoce el sentido orgánico de un país, que sabe distribuir su sabiduría en historia, economía, política, sociedad, conocimiento de las psicologías distintas, eso no ha funcionado. Y no ha funcionado porque provienen de capas burocráticas muy precisas o de ambiciones caudillescas que ya no les veo el menor sentido en una sociedad democrática. ¿De dónde va a surgir este conjunto de estadistas que tanto se requiere en América Latina? Necesariamente de sociedades civilizadas y críticas. No puede venir ya del esfuerzo autónomo de un grupo. Eso sería volver a insistir en el fracaso. Carlos Monsiváis, muchas gracias. Con Carlos Monsiváis en Madrid, Silvia Lemus.